El señor ministro de Justicia, el ministro Londoño, nos atiende a esta hora. ¿Por qué? Ayer escuchamos al fiscal hablar de un proyecto de ley del actual gobierno en estos términos. Se le señalaba públicamente de impedir, comillas, una suspensión de la acción penal a los pequeños cultivadores de coca con el objeto de que puedan ser objeto de subsidio. La fuente oficial de este artículo periodístico, que de seguro toma asiento en el Consejo de Política Criminal, ha preferido abandonar el debate discreto al interior del Consejo de este asunto. Lo hizo público y por eso me obliga a referirme a él ante la sociedad. Propugnaba por una reforma nada menos que a la Constitución de Colombia, en donde se leía en la propuesta, abro comillas, quienes no pertenezcan a organizaciones criminales o a grupos armados al margen de la ley y sean autores de delitos referidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto, que requieren de un tratamiento penal diferenciado, no serán perseguidos judicialmente. Rango constitucional. Si se acogieren a los programas de sustitución de actividades ilícitas propuestas por el gobierno nacional. Un verdadero despropósito. Acaban de escuchar ustedes al señor fiscal general de la Nación. Señor ministro de Justicia, Jorge Londoño, ¿qué piensa usted de que para el fiscal general de la Nación esa ley tenga semejante mico para él que es un despropósito? Muy buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a usted, su equipo de trabajo, a todos los radioescuchas. El fiscal Julio hace referencia a una propuesta que se hizo en el Consejo de Política Criminal, propuesta que jamás quedó establecida en el proyecto de ley que se había elaborado en caso de que los acuerdos de La Habana pues hubieran pasado el plebiscito. Los acuerdos no están vigentes por cuanto que el plebiscito mayoritariamente dijo no, y ese proyecto de ley entonces pues obviamente no tuvo trámite, pero en ese proyecto de ley, Julio, por ninguna parte aparece pues lo que el fiscal expresa que se planteó en el Consejo de Política Criminal. En ese consejo, del cual forman parte la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la misma Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación, pues cada persona expresa sus opiniones y bueno, bienvenido ese debate, pero en el proyecto de ley, si ustedes leen los 24 artículos, por ninguna parte se hace referencia a lo que se trató en ese Consejo de Política Criminal. Allí únicamente se establecía pues los procedimientos relacionados con los pequeños cultivadores. Única y exclusivamente se establecía eso. Es decir, ministro Londoño, que ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez leyó un documento que se presentó en ese Consejo Superior de Política Criminal diciendo que era un proyecto de ley, es decir, él le mencionó a la opinión pública que lo que estaba leyendo era un proyecto de ley cuando realmente era un documento que se discutió dentro de ese Consejo de Política Criminal que nada tiene que ver con el proyecto. Tengo entendido que él expresa directamente que ese fue un asunto que se discutió al interior del Consejo de Política Criminal. Pero lo que sí es cierto es que en el proyecto de ley por ningún lado quedó establecida esa frase o esa propuesta que se trató en el Consejo de Política Criminal. Simplemente fue eso, una propuesta al interior del Consejo de Política Criminal, pero insisto, en el proyecto de ley, si ustedes leen los 24 artículos, por ninguna parte se establece esa propuesta que se hizo allí. Señor ministro, si bien esa propuesta que descriminaliza o legaliza a los narcotraficantes no se incluyó en el proyecto de ley, quisiéramos saber exactamente quién hizo la propuesta. ¿La hizo usted? No, nosotros mal podría haber yo hecho una propuesta y haber elaborado un proyecto de ley donde no estuviera esa propuesta. No, nosotros no la hicimos.
Sin embargo, ayer quedó la sensación y varias fuentes nos dijeron off the record que esa propuesta había salido exactamente del Ministerio de Justicia y que lo que sí decía era no solo lo de los pequeños cultivadores, sino productores y traficantes de droga. Además, hablaba de otorgarles, esto sí era proyecto de ley, buscaba otorgarles beneficios a mujeres que delinquieran en la cadena de narcotráfico, iniciativa que para el fiscal, lejos de favorecer a la mujer, iba a estimular su utilización por parte de carteles de la droga, y decían que esta propuesta se había salido del Ministerio de Justicia. No, de ninguna manera, insisto, mal podríamos nosotros haber hecho una propuesta y no establecerla en el proyecto de ley. El proyecto de ley, si uno lo lee atentamente, el objeto dice que es para los pequeños cultivadores y las mujeres procesadas o condenadas por ese tipo de infracciones. Establece un enfoque diferenciado, establece cuál es la actividad, cuáles son los sujetos de los cultivos ilícitos cuando habla del cuidandero, del pequeño cultivador. Es decir, en el proyecto de ley por ninguna parte se establece eso, y mal hubiera hecho el Ministerio en plantear esa posibilidad. En cuanto a las mujeres, eso responde a unos estudios que se han hecho en la OEA, estudios que también se hicieron en la declaración de la antigua Guatemala, en las sentencias T815 de la Corte Constitucional, en donde pues se recomienda un enfoque de género para esas mujeres que cometan estos pequeños delitos y que por su situación de debilidad pues deban ser tratadas de una manera diferente. El 93% de las mujeres que están en las cárceles son madres y el 52% de esas madres son cabeza de hogar. Lo que se establecía en el proyecto pues es que estas madres cabeza de familia o estas mujeres pudieran tener algunos beneficios como la detención domiciliaria, pero insisto, es para mujeres que habrían sido capturadas o que estuvieran procesadas por pequeños delitos de tráfico o porte de estupefacientes. Era únicamente y exclusivamente para eso lo que establecía el proyecto de ley. Ministro, el fiscal Martínez no ha afirmado que el mico se haya consumado porque el presidente Santos no lo permitió oportunamente, pero usted como cabeza de ese Consejo de Entidades tan serias no nos ha contado de dónde vino la propuesta para descriminalizar a los narcotraficantes. ¿De dónde vino? No recuerdo quién hizo la propuesta al interior del Consejo de Política Criminal, pero podríamos revisar las actas y seguramente podríamos definir quién fue el que hizo la propuesta, si allá aparece, pero de algo sí pueden estar ustedes seguros, que esta propuesta no vino del Ministerio de Justicia. No, ministro, yo le creo. Aquí a la gente se le cree, pero créame que un oyente se está preguntando, en un Consejo de Seguridad o de Política Criminal en Colombia, donde hay 8 o 10 personas, una levanta la mano para proponer lo que para el fiscal es un despropósito, y a estas alturas no sabemos quién fue el de la idea. Julio, en esas reuniones se hacen tantas propuestas y se proponen tantos cambios y tantos artículos que uno no tiene en la cabeza quién puede hacer una u otra propuesta, pero seguramente que miraremos las actas y daremos a conocer pues quién fue el que hizo la propuesta. Ministro, muchas gracias por atendernos. Tenga usted una feliz mañana. A usted, Julio, muchas gracias.